Eso en los últimos años ha ido variando o ha ido cambiando significativamente las características o las herramientas o los conocimientos que un ingeniero civil o que un arquitecto tiene que tener para poder afrontar un problema o un proyecto en su área, ¿no? Antes creíamos que bueno, un ingeniero civil a lo mejor se decantaba por el ámbito de las estructuras o por el ámbito de la hidráulica o de la ingeniería sanitaria, o un arquitecto era urbanista o se dedicaba específicamente al diseño y podía como hiperfocalizarse a lo mejor en esa área de conocimiento particular, pero eso ha ido variando al punto en el que hoy en día los profesionales de la construcción tienen que tener un perfil mucho más multidisciplinario, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son hoy en día las herramientas más demandadas o los conocimientos más demandados que un profesional de la construcción, sea cual sea el rol en el que se esté desempeñando, debe ir manejando? ¿Cómo encaja el tema de la programación dentro de esto? Herramientas nuevas como la inteligencia artificial, como el diseño computacional y generativo. Es decir, cómo ha ido variando, cómo ha ido transformándose en la industria de la construcción con la aparición del BIM y la incorporación de todas estas nuevas tecnologías. Claro, bueno, primero una pregunta interesantísima, ¿no? Y es muy adecuada. La verdad estoy totalmente de acuerdo. O sea, la ingeniería y la arquitectura, ingeniería y construcción ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y como tú mencionas, es debido a tecnologías emergentes. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Por dónde tienes que comenzar un ingeniero actualmente? Primero, tiene que saber manejar la construcción virtual. No solamente lo llamemos BIM, llamemos en general la digitalización de la industria. ¿Okay? Entonces, ¿cómo logras eso? Obviamente tienes que manejar algunos conceptos base de qué es BIM, de las buenas prácticas del BIM, de qué es un CDE, un entorno común de datos y así por el estilo. Yo siempre recomiendo que empecemos por ahí, por las bases. Ahora, respecto a los software, más allá de la metodología, respecto a los software, bueno, va a depender un poco del sitio del mundo donde te desenvuelvas y también de la empresa con la que estés trabajando, porque hay costumbres que se heredan a lo largo de los años y hay distintas vertientes, ¿no? Quizás desde el lado de América, Revit tiene mucha mayor cuota de mercado, pero también en el lado de América para Bentley, en lo que tiene que ver con industrias, desarrollos industriales, refinerías y así por el estilo, hay otros tipos de competencia más allá que Autodesk. Puede ser Bentley o inclusive Aviva. Entonces, bueno, ahí realmente va a depender un poco. Y creo que eso es algo que hemos entendido dentro de Inés. Porque nuestros programas de capacitación no siempre van enfocados solo a Revit. Tú mismo eres un experto en Syncro 4D que va más allá del ecosistema de Autodesk y que es necesario para hacer simulaciones en cuarta dimensión. Entonces, sin lugar a dudas, si no tienes ninguna referencia, digamos, si no tienes en tu empresa una obligación, ¿no? Yo sí recomendaría que fueras el más popular. O sea, te especialices en Revit y en el ecosistema de Autodesk te brinda. Ya, pero más allá de las casas de software particular, quizás viéndolo desde un panorama más amplio, entiendo que los ingenieros arquitectos hoy en día, y bueno, ha sido nuestra experiencia, tienen que contar con una serie de herramientas que van más allá de su ámbito de acción inmediata y que van más allá de las capacidades técnicas que un ingeniero o arquitecto tenía que tener anteriormente, ¿no? O sea, hoy en día si tú buscas ofertas de empleo en el área BIM o en general en el área de construcción digitalizada, ya te exigen prácticamente que tengas que manejar ciertos lenguajes de programación, que tengas algunas nociones de cómo funcionan ciertos sistemas de inteligencia artificial, de cómo utilizar plataformas basadas en la nube para la gestión de proyectos, para la gestión de la obra, para el control y seguimiento de una construcción. Entonces no te basta con saber a lo mejor Revit o no te basta con ser a lo mejor una persona elevadísima en tus conocimientos técnicos sobre algún aspecto particular de diseño, sino que tienes que ir incorporando otros conocimientos como los que vemos por ejemplo en nuestra especialización en diseño computacional y generativo, ¿no? Sí, bueno, ese es precisamente el segundo punto que también me has comentado, ¿no? O sea, luego de que abordas el tema del software, viene este tema de los hard y soft skills que tú mencionas de la programación. Parece mentira que esto es como un retroceso a algunos años. O sea, porque al principio en ingeniería, cuando no teníamos tanto software, digamos 70, 80, muchos ingenieros incursionaban en programación porque deseaban automatizar parte de sus procesos de cálculo. Y había muchas propuestas internas in company y personal de programar, por ejemplo, diseño de una estructura, verificaciones normativas y así por el estilo. Claro, llegan a crecer tanto los software con el paso de los años que entre el 2000 y 2010 estos software eran todo lo que tú necesitabas y esos proyectos a lo privado de automatizaciones prácticamente desaparecen. Pero con el aumento de la complejidad de los proyectos, que fue un punto que mencionaste en un principio,
llegamos a ver que ahora no es suficiente con lo que nos ofrecen las casas de software por separado. Y para poder ser competitivos, entonces el ingeniero no solamente tiene que ser un experto dominando cierta herramienta, sino poder crear las suyas propias. Y claro, la única manera de hacer eso es hasta cierto punto programando. Está la manera más fácil de hacerlo, que podríamos decir que es el camino de entrada, es la programación visual, donde no necesitas programar, digamos, un lenguaje de alto nivel como Python o C# o algunos de estos, sino que de forma gráfica y con lógica puedes generar funciones que automaticen algunos procesos muy repetitivos en tu industria, ¿no? Y por otro lado, está ya las soluciones en las que tienes que buscar interconectividad. Hablábamos tú y yo mismo en estos días acerca de cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Y muchas de estos cambios de las reglas del juego es porque utilizando herramientas ya disponibles en las nubes como Azure, como Amazon Web Service, tú puedes agarrar estos algoritmos masivos de lenguaje y poder utilizarlo específicamente para solucionar un problema en la industria, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto está obligando al ingeniero a salir de su zona de confort. Ya yo no puedo solamente estudiar estructuras, como mencionabas, no puedo solamente estudiar, una normativa, sino que yo tengo que conocer mi entorno. Porque cuando me enfrente a un proyecto grande, los que hayan dedicado tiempo a lo interno, a automatizarse, podrán hacer lo que a mí me cuesta un mes en un día. Correcto. No, y además, tú mencionas un elemento súper clave ahí, que es el tema de la digitalización, ¿no? Al final, nosotros que trabajamos a nivel también de consultoría en proyectos de implementación BIM, y que bueno, nos movemos en un ecosistema de otras empresas, incluso algunas de altísimo nivel, de las cuales hemos aprendido mucho, que también están relacionadas con este mundo de la implementación BIM, nos podemos dar cuenta de cómo originalmente la empresa, cuando te llama para implementar el BIM o para ponerlo en práctica, tiene una idea que básicamente pasa por poner en práctica ciertos aspectos de la metodología o ciertos programas y demás, pero cuando empiezas a revisar sus procesos internos, cuando empiezas a revisar su funcionamiento interno, pasa de ser un proyecto de implementación BIM más bien a un proyecto de transformación digital, porque te das cuenta de que muchos procesos que realmente se supone que deberían estar digitalizados, están solo digitalizados parcialmente, o todavía tienen una gran variedad de retrabajos o de manipulación, digamos, o, valga la redundancia, manual de los procedimientos que hacen, y esto obliga a ir incorporando nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevos procesos que van mucho más alineados con todo este concepto de la construcción 4.0, de la industria 4.0, y que son avances que en otras industrias claramente ya han sido adoptados y que permiten un mucho mayor grado de productividad y eficiencia, pero que en la construcción vemos que sigue sin ser así, ¿no? Sí. Nos encontramos con cosas muy claras que deberían estar resueltas, incluso en aspectos tan básicos como el manejo de la información o el intercambio de ficheros o el almacenamiento de la información, y vemos que la mayoría de empresas todavía trabaja con, digamos, unas metodologías que de alguna manera están completamente obsoletas, que se prestan para la pérdida de información, para conflictos a la hora de desarrollar los proyectos y demás. Y bueno, es un aspecto, además de todos estos que comentas, de la programación y demás, son una serie de aspectos en los que hay que detenerse a veces un poco y que implican cambios quizás pequeños en la manera en la que hacemos las cosas, incorporando ciertas herramientas digitales que no teníamos antes en cuenta y que pueden hacer toda la diferencia posible dentro de un proyecto, ¿no? Y creo que ese es el tipo de cosas que tratamos de ver, además de las dimensiones superiores del BIM, en una especialización como la especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción, ¿no? Donde no solamente es que hablamos de BIM 4D, de BIM 5D, de BIM 6D, sino que hablamos de todo este universo de herramientas digitales y de recursos tecnológicos que se mueven en la misma esfera del BIM, pero que lo complementan y lo amplían y lo mejoran, ¿no? Entonces, bueno, tú que has tenido experiencia también en la especialización, no sé si quieres compartir un poco cuál es la visión y qué es lo que se le ofrece al alumno en este programa. Sí, y voy a tratar de comenzar este comentario partiendo de lo que tú decías, que a veces no tiene que ser algo súper complejo, a veces son tareas pequeñas que, como no se tiene una buena gestión de la información, terminan siendo una tortura para la empresa. Mira, por poner un ejemplo, hace nada acabamos de terminar una implementación BIM y la empresa nos decía que sufría mucho porque quería automatizar la colocación de cotas o, por ejemplo,
no habían pensado que necesitan el área de la columna el encofrado para poder automatizar desde el propio elemento BIM, sacar la partida presupuestaria del encofrado. Y uno diría, mira, eso es una cosa tan básica, pero que prácticamente, Luquen, tú puedes dar fe de eso, que en el 90% de las empresas que hemos ayudado a su implementación nunca habían pensado, aunque dominaban Revit, que ese parámetro se le podía agregar a una columna. Y aquí no estamos hablando de tecnologías disruptivas. Es lo que tú dices, es lo que se ve en esa especialización de Geo, porque o sea, te enseñamos a gestionar el proyecto sin ser, digamos, no tienes que saber programar en Python, pero tienes que saber para qué estás modelando, ¿no? Yo creo que esa es la principal ventaja que ofrece esta especialización, que te ayuda a ver un panorama completo con diversas herramientas, pero orientado a solucionar problemas. No es conseguir una herramienta para que la uso, no es tengo un problema, ¿cómo puedo utilizar las herramientas actuales para solucionarlo? Correcto, y además te da como el panorama completo de herramientas que forman parte como de esta vanguardia tecnológica en el ámbito de la construcción y bueno, te da suficiente conocimiento como para entender en qué contextos y en qué tipos de proyectos se tendrían que ir aplicando esas herramientas, y el día de mañana, si se completa ese programa de BIM Management que también ofrecemos en INESA, del cual esta especialización forma parte, y uno esté, o el alumno esté en el futuro, el profesional esté en el futuro en un rol de responsabilidad en una empresa gestionando proyectos BIM al frente de estos procesos. Entonces, bueno, mira, me acuerdo que en la especialización vi tal herramienta, tal software, tal modelo, tal sistema que puedo implementar no solamente desde el punto de vista de tecnología, sino también desde el punto de vista metodológico, para mejorar el flujo de trabajo dentro de mi espacio, digamos, en el que me desenvuelvo con cierta responsabilidad, ¿no? Yo diría que también es fundamental recordar que todas estas cosas nosotros las tratamos de implementar no solo desde el punto de vista académico, sino que si las discutimos y las incorporamos dentro de nuestro programa de formación es porque las hemos puesto a prueba en los proyectos que estamos realizando. Entonces nosotros ya en INESA hoy en día estamos en un nivel en el que cuando hacemos proyectos, sean proyectos arquitectónicos, sean proyectos de automatización, sean proyectos de diseño estructural, a nivel que sean, en acero, en hormigón, mixtos, lo que sea, independientemente de que el cliente nos los pida o no, nosotros ya de partida lo hacemos aplicando la metodología BIM y aplicando todo este tipo de recursos de los que estamos hablando para, bueno, evidentemente incrementar las capacidades que el equipo tiene, que sin ser un equipo muy grande pueda afrontar proyectos de una dimensión más o menos importante, y bueno, que eso a la vez retroalimenta la experiencia que tenemos profesional, pero también nos da insumos para, digamos, la formación que le impartimos a nuestros alumnos, ¿no? Creo que ese ha sido un poco el secreto del éxito de muchas de las cosas que hemos hecho y bueno, no sé si tú tienes la misma impresión, pero creo que es probablemente lo que más valoran los alumnos que pasan por la empresa, ¿no? Sí, y bueno, quizás podría hacer un comentario final a ese respecto, ¿no? Lo que tú mencionas de la practicidad. O sea, una cosa es dar clases, ver un tutorial de cómo se usa cierta tecnología y otra es haberla utilizado en verdad dentro de un proyecto. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y creo que eso es algo que puede distinguirnos. Por poner un mismo caso, tanto en EGO como en ese de los proyectos que hemos trabajado, es decir, tanto en especialización en gestión de proyectos BIM como en especialización de diseño generativo y computacional, hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes en los que hemos utilizado gestión de proyecto BIM y además hemos podido automatizar procesos internos utilizando Python, Dynamo, automatizaciones de alto nivel, optimizaciones. Y claro, eso nos da un panorama de que la próxima vez que lo hacemos, pues lo hacemos más rápido. Y cuando vamos a dictar las clases, tenemos los trucos, que es lo que no siempre te dan. Mira, para evitar problemas a futuro, en proyectos reales, acuérdate de incluir estas letras en el contrato, acuérdate de ordenar de esta manera tu código, y son un consejo, ¿no?, que solemos dar en la especialización. Quería mencionar eso finalmente. Sí, bueno, perfecto, eso, de verdad que es súper interesante la conversación. Como sabes, esto es un espacio que vamos a estar teniendo de manera regular acá en INESA permanentemente, no solamente contigo y otros miembros del staff permanente del equipo, sino evidentemente con otros invitados y otros de los docentes que hacen parte de nuestros programas de formación, y además con muchos también de los colaboradores que participan en nuestros proyectos y que
Muchos de ellos además vienen de haber sido también alumnos nuestros, ¿no? Entonces, la verdad es que es una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Gracias.